Y si te dijera que todos los poderes generales judiciales que hemos autorizado como notario público y los que hemos utilizado como abogados litigantes para ejercer en materia de familia, particularmente con pretensiones de alimentos, de reforma de pensiones de alimentos, de solicitud del cuidado y crianza, del establecimiento del régimen de comunicación y visita, entre otros, estos no cumplen los requisitos de ley necesarios para acreditar a los abogados litigantes la representación legal en este tipo de procesos. ¿Y por qué? Porque los notarios no hemos observado los requisitos necesarios que contribuyen a otorgar al apoderado las facultades necesarias para que éstas cumplan con el debido proceso y la tutela judicial efectiva que emana de una adecuada representación, o sea, la capacidad para representar dentro de un proceso. Fue hasta después de 20 años de ejercicio profesional como abogado litigante y después de 18 protocolos en los cuales he autorizado muchísimos poderes generales judiciales que finalmente son utilizados en materia de familia, ejerciendo pretensiones como las que ya al inicio señalé. A pesar de ello, fue hasta después de la sentencia número 105, pleca 67 FM, dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, Sala Civil y de Familia, por Ministerio de Ley de Masaya, que a las 11:19 de la mañana del 7 de septiembre del año 2023 se me estableció en un proceso donde yo actué como parte demandada en un proceso de reforma de pensión alimenticia, en donde también la parte actora compareció a través de un abogado en calidad de apoderado general judicial con un poder igual que el mío, que no cumplía los requisitos de ley y sin embargo ninguno de los abogados ni el juez de la primera instancia nos percatamos que efectivamente estábamos violentando el debido proceso, que efectivamente no procurábamos con nuestra actuación y supuesta representación con garantizar la tutela judicial efectiva, ni procurábamos el interés superior del menor por cuanto estábamos inobservando el debido proceso. Fue hasta en el proceso de apelación que la Sala Civil y de Familia por Ministerio de Ley del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental de Masaya, a través de la sentencia que ya les indiqué el número 105, pleca 67 FM, ¿verdad? De el 7 de septiembre del año 2023, las 11:19 de la mañana, que dispuso lo siguiente. Si bien es cierto, la presente causa es una demanda de modificación de sentencia, también es cierto que es un nuevo proceso que deben cumplirse los requisitos que contempla el artículo 501 del Código de Familia, principalmente lo dispuesto en el literal I, que dice: los demás requisitos y datos que por naturaleza de la representación exija la ley, o sea, indispensable expresar. Artículo 23 del Código de Familia establece que se reconoce la capacidad de adquirir derechos y obligaciones a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta capacidad de ejercer de sus derechos está limitada, los cuales actuarán por medio de representantes derivada de la autoridad parental, es decir, que tanto el demandante y la demandada actúan en nombre y representación de su hijo, porque los derechos que se tutelan en los procesos de familia no son de los padres, sino de los hijos de estos, a como dispone el artículo 188 del Código de Familia. De lo referido anteriormente, esta sala considera que en los escritos de demanda y contestación, así como los poderes de representación que otorgaron las partes a su abogado, debieron comparecer ante la instancia en representación de su hijo, y por el contrario, en el caso de auto se observa que ambas partes comparecen a través de su apoderado en su carácter personal y no de su hijo de nombre XXX, así como no presentaron el certificado de nacimiento que acredita la filiación
para con su hijo. Tampoco en los poderes de los abogados mencionan lo ya referido, máxime que el artículo 470 del Código de Familia establece que el apoderado tiene la facultad de ejecutar en el proceso todos los actos que le corresponde al poderdante. Por tanto, la parte actora como la parte demandada, al otorgar el Poder General Judicial a los licenciados de iniciales DRAPL y Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, respectivamente, deben consentir dicho poder al abogado, que lo hacen en representación de su hijo menor de edad, mismo que se acredita con el certificado de nacimiento, que es el documento de identidad de la capacidad de los padres para demostrar el vínculo de filiación, y que de conformidad a la ley de notario debe cumplir todo notario público, a como lo estipula el artículo 23 de la ley de notario. Tuvo que transcurrir, como dije inicialmente, más de 20 años para recordarme el Tribunal de Apelaciones, Sala Civil y de Familia de Masaya, que durante todo ese tiempo, tanto los poderes con los cuales he ejercido, entre paréntesis, la representación de los menores en los procesos de familia en que me he visto inmerso como parte demandante o como demandado, no cumplían esas observaciones que la ley de notario y que el Código de Familia y que antes el Código Civil y posteriormente las diversas leyes de familia establecieron como requisito para garantizar la adecuada representación de las partes dentro de los procesos. Tuvo que transcurrir 20 años y tuvo que transcurrir 18 años de ejercicio como notario para darme cuenta que esos poderes generales judiciales que he otorgado para ser utilizados en materia de familia tampoco observan ni generan la representación legal de los menores a efectos de que estos puedan estar adecuadamente representados y garantizando la tutela de sus derechos en la sede de familia donde han sido utilizados. Lamentablemente, el 99.9% de los poderes que he tenido en mis manos, sea para ostentar yo la representación o para revisar la ostentación de la representación de mi contraparte en estos procesos, tienen la misma vicio de nulidad, tiene la misma inobservancia de la ley y por lo tanto esos poderes carecen de representación, no confieren a los abogados que hemos interactuado como parte demandada, como parte demandante en los procesos, no nos confieren la representación legal para los mismos. Es importante observar de manera literal lo que indica ya citado por la Sala Civil y de Familia del Tribunal de Apelaciones de Masaya, pero reiterarlo a través de una lectura textual de lo que establece el artículo 23 del Código de Familia referido a la limitación de la capacidad de ejercicio, y que dice: se reconoce la capacidad de adquirir derechos y obligaciones a niños, niñas y adolescentes, así como a los mayores de edad declarados incapaces para conducir su persona y bienes por sentencia judicial. Sin embargo, la capacidad de ejercicio de sus derechos por sí está limitada. Las limitaciones de la capacidad de ejercicio por sí no son en perjuicio de sus derechos de poder intervenir, expresar libremente sus consideraciones, ser escuchados sobre sus opiniones y otros derechos fundamentales. Acá lo importante: las personas con carencia o limitaciones en el ejercicio de la capacidad jurídica referida en los artículos anteriores actúan por medio de representación legal derivada de la autoridad parental nacida de la designación de la tutela. Pero los casos establecidos en el presente código podrán también ser representados por el Ministerio de la Familia, Adolescencia, Niñez y por la Procuraduría Nacional de la Familia. Entonces es importante esto que desde las aulas universitarias nos han enseñado. Sin embargo, quienes nos enseñaron estas disposiciones normativas también han otorgado poderes generales judiciales en los que han inobservado estas disposiciones, porque no es la primera vez en que he tenido en mi poder un testimonio de una escritura pública de Poder General Judicial otorgada por más de uno de mis maestros que me enseñó estas disposiciones normativas.
También he visto interactuar a estos maestros como demandantes, como demandados en materia de familia, utilizando poderes con los mismos defectos de los poderes que he otorgado en mis protocolos durante estos 18 años y igualmente que he tenido en mi poder en calidad de apoderado, entre comillas. Asimismo, es importante recordar lo que también se nos enseñó desde la aula de clases, por cuanto la ley de notario pues, es de vieja data, y dice el artículo 23 de la ley de notarios referida a la introducción y que dice que debe de contener y expresar, uno, el lugar, hora, día, mes y año en que se extiende el documento, o sea, la escritura pública de Poder General Judicial. Dos, el nombre y apellido de los otorgantes, número de cédula de identidad ciudadana, su edad, profesión, domicilio y estado. Tres, bien importante, porque atañe precisamente a la falta de requisitos que se han venido observando de toda la vida, porque creo que es primera vez que una sala se pronuncia con esta exigencia de ley. Tres, si proceden por sí o en representación de otro, insertando en este último caso los comprobantes de la capacidad o haciendo referencia de ellos con fe de haberlos tenido a la vista según lo disponga la ley, expresión de su fecha y nombre de notario o funcionario que los hubiese autorizado o expedido, agregando los originales al protocolo para ser insertado en los testimonios correspondientes. Este numeral tercero del artículo 23 es el que exige o el que nos refuta a ambos abogados, a ambas partes del proceso de familia al cual he hecho referencia, en el cual destaca de que no se cumplió con la observancia de este requisito en donde los padres comparecían en nombre y representación de sus hijos. Sin embargo, por una deficiencia de la práctica profesional del notario, olvidó que estos comparecían en realidad en calidad de representante de unos menores y que consecuentemente debían de haberse insertado la correspondiente partida de nacimiento, que es la que de conformidad con el artículo 187 del Código de Familia, que dice: prueba de la filiación de los hijos e hijas se probará con la certificación del acta de inscripción de nacimiento expedida con las formalidades de ley por el registro del estado civil de las personas y en defecto de ella se probará por la posesión notoria de estado o por cualquier otro medio de prueba establecido en el presente código. La filiación es eficaz y surte todos sus efectos hasta en tanto no medie sentencia judicial que determine lo contrario. ¿Ok? Entonces se ha inobservado el requisito esencial de insertar la correspondiente partida de nacimiento, que es la que establece el artículo 187 del Código de Familia, que acredita la filiación y consecuentemente la representación que emana de ella al padre que comparece a otorgar un poder para que se tutelen los derechos de su menor hijo o mayor de edad declarado incapaz en sede de familia y bien extensivamente en cualquier otra materia del derecho. Ahora bien, ¿qué requisitos debe de cumplir o cómo debe de estructurarse un poder general judicial para ser utilizado en sede de familia que efectivamente transmita al abogado la representación legal del menor de edad dueño de los derechos que se están ventilando en esa área, en esa materia, en ese proceso de familia? Bueno, a los colegas, a los estudiantes de derecho y personas que vean el video y soliciten, les comparta un modelo, un formato de cómo debe de elaborarse un poder general judicial a efecto de ser utilizado en materia de familia, pues les debo de indicar que un poder general judicial para utilizarse en familia debe de cumplir en la primera parte los requisitos esenciales establecidos en el artículo 23, numeral 1, 2. El numeral 3 debe de insertarse en el poder para acreditar la capacidad del compareciente requerente, o sea, del otorgante del poder, el certificado de nacimiento del hijo con el cual se acredita
la filiación y consecuentemente la capacidad para comparecer otorgando el poder, y que esa capacidad de representación se transmite al abogado que lo va a representar en el proceso judicial de familia. Ya en la cláusula única se establece el otorgamiento del poder general judicial con todas las facultades necesarias, amplias, que conlleva todo poder general judicial, pero indicando de que este poder lo otorga en su calidad de representación del menor, o sea, para que el abogado represente al menor de edad en el proceso. Y finalmente la cláusula normal de cierre, que conlleva todo poder general judicial y en todo caso todo mandato. Asimismo, todos los que vean este video y estén interesados en que les comparta tanto el formato de cómo debe elaborarse un poder general judicial como la sentencia a la que he hecho referencia, que genera este precedente importante que debe de recobrar vigencia a efecto de generar la tutela judicial efectiva, a efecto de garantizar el debido proceso y defender adecuadamente el interés superior del menor en los procesos de familia. Puedo compartirles también en formatos PDF la sentencia a la que he hecho alusión dictada por el Tribunal de Apelaciones de Masaya, Sala Civil y de Familia, y el formato de un poder general judicial. Espero que el video sea de utilidad para los estudiantes de derecho, para los abogados, para los notarios y para la población en general, que lo vean y que comprenda que cuando vayan a otorgar un poder general judicial a efectos de utilizarlo en un proceso de familia, le indiquen al notario de que ese poder lo van a utilizar en un proceso de familia en el cual se va a ventilar alimentos, en el cual se va a solicitar cuidado y crianza, en el que se va a pedir posiblemente el establecimiento del régimen de convivencia y visita, etcétera, pretensiones relacionadas con los derechos del niño en materia de familia. Muchas gracias.